Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para contaros, para charlar con vosotros de todo lo que pasa, todo lo que sucede en nuestro municipio, para contaros todo lo que pasa en Getafe. Bueno, pues día después de pleno, un buen día, un día soleado. Ayer el pleno al final, como os decíamos, lo comentábamos ahora aquí fuera de micrófono, pues 6 horas y cuarto aproximadamente de pleno, creo que más o menos 6 horas y cuarto, 6 horas y media. Lo pudisteis escuchar aquí en Getafe Radio. Tuvimos un pequeño problema con la luz y se cortó un momentito la emisión, pero rápidamente lo solucionamos y pues ya lo tenéis a vuestra disposición en getaferradio.com para todos aquellos valientes que quieran, se perdieron algún trozo o no pudieron escucharlo, nosotros os lo ponemos a vuestra disposición para que lo escuchéis, cuando mejor os venga y el punto que queráis. Os dejamos además un enlace en la web donde podéis, conocer los puntos del orden del día y si alguno os interesa especialmente de lo que se dijo y se debatió, pues ahí lo tenéis a vuestra disposición ya en getaferradio.com. Y pues esta mañana vamos a charlar, seguro que alguno de los temas, alguno de los puntos estará en relación con el pleno de ayer, pero intentaremos avanzar porque, como siempre os digo, Getafe tiene mucha información, genera mucha información y pues hay muchos temas a los que tenemos que hacer frente. Lo haremos como siempre en la tertulia, como siempre los jueves, os dejamos nuestros canales de participación. No sé si alguno más os pasa, nos mandéis algún mensaje o algún WhatsApp. Nosotros estamos, aquí me estábamos comentando, algunos más estábamos sin línea de teléfono en casa. Nosotros, con estas cosas tan maravillosas de la tecnología, nos podéis escuchar, tenemos línea de internet, lo que no tenemos es línea telefónica, con lo cual hoy, pues al fijo no nos podéis llamar, lo siento mucho, pero no tenemos línea de teléfono. No sé si volverá a lo largo del programa, pero a vuestra disposición está el WhatsApp, donde nos podéis dejar vuestra nota de voz, como siempre os digo, 628-270526, repito, 628-270526, donde nos podéis contar, pues todo lo que queráis que tenga que ver con nuestro municipio, con las noticias que surgen en nuestro municipio, o cualquier comentario, denuncia de vuestro barrio, de vuestra calle, que queráis, pues poner en comunicación del resto de los vecinos. Para eso está Getafe Radio, nos lo contáis, nos dejáis vuestra nota de voz y os escuchamos en el programa, os hacemos el comentario y pues os ayudamos a trasladar vuestra propuesta, comentario o queja a quien corresponda. Así que nada, os dejamos el resto de canales de participación de las redes sociales y en unos segundos arrancamos aquí con la tertulia y vamos a empezar hablando de de un tema casi clásico, esto del dinero y de las deudas que quedan pendientes entre administraciones. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.
ya estamos aquí para charlar, como hacemos cada jueves. Hoy me acompañan en el estudio don Luis Muela, presidente de honor de Cruz Roja Getafe. Luis, muy buenos días. Buenos días. Y me acompaña también Eloy Galván, presidente de Getafe Voz. Eloy, muy buenos días. Buenos días. Eloy, ¿qué tal el viaje por Bruselas? ¿Cómo has encontrado aquella tierra que no sé cómo te la apañas, pero que cada vez que hay uno dentro de nada te van a fichar, porque cada vez que hay algún atentado de esto tienes que acabar pasando por alguno de los sitios donde ha pasado? Cuéntanos. No lo digas muy en alto, que me persigue la policía. Sí, ha sido coincidencia el que 2 o 3 veces que he ido a Bruselas, por cierto, ha habido algún problema, o bien en Bruselas o bien en París, que fue la vez pasada. Sí. Bueno, yo creo que esta gente está, no diríamos acostumbrada, porque nadie se acostumbra, ¿no? Pero están en el centro de Europa. Entonces, cualquier cosa que ocurra en los alrededores, por ejemplo, la otra vez en París, allí mismo en Bruselas, pues enseguida se ve afectada, porque hay muchas instituciones, diríamos, internacionales, entre ellas pues la sede del Parlamento, diríamos la sede de la Unión Europea, y la sede de la OTAN, por ejemplo, pues están allí mismo en Bruselas. Entonces, pues siempre hay no un estado de excepción, pero sí diríamos que aumenta el número de policías e incluso militares, a lo mejor, que hacen guardia en las instituciones. Yo a la gente la he visto, luego si queréis charlamos del tema, la he visto pues como ocurría aquí en España cuando había algún atentado de ETA, es decir, que la gente tiene sus reacciones, pero son reacciones dentro de la lógica, y la gente en Bruselas yo creo que tiene una capacidad bastante aceptable de, ya por tradición, de haber participado ellos y sus antecesores en temas conflictivos, porque el hecho de estar en el centro de Europa hace que por allí han pasado todas las guerras que ha habido en Europa a lo largo de los últimos 500 años, pues han pasado por aquella zona. De hecho, uno de los problemas que tiene Bélgica es que es un estado que algunos dicen fallido, primero porque hablan diferentes idiomas, hablan flamenco y hablan francés al mismo tiempo, que hay zonas de este tipo. También tiene hasta una zona alemana, luego también porque ellos han sido parte de Holanda durante un tiempo. Solamente hay que pensar que solamente es de casi de mediados del siglo XIX este estado, me parece que es hacia 1830 cuando se hace independiente de la parte de los Países Bajos, pero estuvo intervenida durante mucho tiempo por Francia, estuvo también intervenida por España también durante 2 o 3 siglos, en fin, quiere decir que es una zona que ha estado siempre a merced, diríamos, de las potencias de alrededor, que eran demasiado fuertes, y están acostumbradas a que haya pasado por allí todo hijo de vecino con tropas. O sea que, bien, pues... acostumbrados todavía les queda. Pero a mí me llama la atención, luego si queréis lo hablamos, os decía, el hecho de que es gente muy, muy amplia de miras y, por ejemplo, a pesar de toda la situación que tienen ahora mismo de posible riesgo, porque no hay que olvidar que Bruselas tiene el 25%, el Gran Bruselas, estamos hablando de 1 millón y pico de habitantes, el 25 o 30% de los habitantes son musulmanes, entre comillas, y eso significa algo, porque hoy día el ser católico, protestante o tal, no tiene ninguna connotación. Sin embargo, parece como si ser musulmán ya implicara que va a haber algún atentado de algún tipo por la situación que existe en Oriente Medio. Luego lo charlamos, si queréis, a nivel anecdótico, pero ya digo, el 30% o cerca del 30% de la gente en Bruselas son musulmanes, y se estima que dentro de 20 años, porque tienen más hijos de media que la gente, el resto de la gente en Bruselas, pues el 50% puede llegar a ser musulmán. Bueno, hay gente musulmanes que no son practicantes, igual que pasa en el cristianismo y en otros, y no se puede generalizar. Pero quiero decir que la gente es muy laxa, tiene una mente muy abierta, porque como siempre han estado intervenidos, o muchas veces, pues son de mente muy abierta, y además, pues quiero decir que la cantidad de gente de diversos países que vive allí, concretamente en Bruselas, pues hace que la mentalidad también sea muy abierta. La famosa multiculturalidad que siempre se habla de este tipo de ciudades. También quiero decir que, bueno, no está con nosotros, no nos acompaña hoy Eugenio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, porque, bueno, pues tenían que hacerle una pequeña intervención quirúrgica. Estábamos comentando antes, fuera de micro, que coincidió ayer, porque además vino ayer a comentárnoslo, y bueno,
justo además quienes escuchasteis la tertulia ayer, pues justo además también Pedro Castro, nuestro exalcalde, bueno, pues también se iba a eso, digo, habéis coincidido, os han puesto esto y estamos pasando los tertulianos de Getafe Despierta por revisión de chapa y pintura, así que bueno, pues en estos casos nada, desearle que le vaya bien y que seguro que hoy en día con la tecnología no hay ningún problema y nada, a Eugenio le tendremos aquí fijo con nosotros la semana que viene para seguir comentando la actualidad. Y bueno, pues íbamos a empezar en este caso publicaba la noticia ayer Getafe Capital, ayer había una rueda de prensa como os comentamos por la mañana y que luego Ruz Holgado comentó aquí a partir de las 11 de aquellos temas que se habían tratado y bueno, pues una de las noticias que quedaron destacadas de esa rueda de prensa que era previa al pleno, que bueno, por las circunstancias excepcionales del martes con el juicio no se pudo celebrar el día antes, sino que se celebró justo el mismo día, pero uno de los temas que digamos han sobrevolado y que han sido noticia ha sido bueno, pues ese total de 2.620.550,38 euros que ayer se llevaron a pleno como reconocimiento extrajudicial de crédito. Os decía yo ayer que había había 95 puntos en el orden del día y la mayoría eran 60 o 70 eran pues eso, reconocimiento de facturas que estaban sin pagar. Facturas pendientes de suministros. En total más de 2,2 millones corresponden a electricidad, agua, luz y gas de la pasada legislatura, cuando el Partido Popular de Juan Soler estaba al frente. Sara Hernández destacó que esto supondrá la reducción del periodo de pago de 70 días a menos de 30 días, el haber abonado todas estas facturas. Y Sara Hernández afirmó que el desinterés mostrado por el anterior equipo de gobierno en lo que respecta a la ciudad de Getafe no solo quedó patente en su nefasta gestión, sino también en el daño a la imagen del Ayuntamiento de Getafe. A esto, además de responder ayer a través de las redes sociales el Partido Popular, además el propio Juan Soler nos respondía a un tuit de Getafe Radio en el cual bueno dábamos estos datos. El Partido Popular, el Grupo Municipal del Partido Popular ha mandado una nota de prensa hoy a los medios en la cual dice que bueno, que el Partido Popular de Getafe tuvo que abonar 44 millones de euros en pufos y facturas impagadas por el PSOE de Sara Hernández. Según el Partido Popular, insisto, en diciembre del 2011 el gobierno del Partido Popular tuvo que hacer frente al pago de 28 millones de euros por la famosa sentencia que todos conocéis del asunto del Rosón. Además, según ha manifestado el que fuera concejal de Hacienda, Fernando Lázaro, el gobierno del Partido Socialista, en el que Sara Hernández era primera teniente de alcalde, dejó de pagar durante años completos los suministros de luz, agua, gas y teléfono. Bueno, pues esto es un poco la nota o la respuesta para bueno, pues en este caso a las declaraciones en este caso de Sara Hernández. Bueno, pues esto es más del y tú más o es el mejor ejemplo del y tú más. ¿Qué parte os gusta más de las dos? Luis, ¿qué te parece este asunto? Bueno, me parece una cuestión recurrente, que siempre ocurre lo mismo, que lo haga quien lo haga, estamos con estas bobaditas, y que ya va siendo hora de que establezcan un sistema de pagos que afortunadamente también se ha marcado bien recientemente en las normativas para que no pasen de un tiempo, porque antes el problema al trabajar a la administración era que te podían pagar tarde, mal y nunca. Hoy día afortunadamente eso no se da, o no se da de manera general. Y deberían también los partidos políticos olvidarse ya de estas cosas. Está claro que no se pueden dejar trampas ahí, no se deben dejar, pero el día a día tampoco permite el ir al detalle, con lo cual cuando alguien dice yo me encontré con no sé cuántas facturas, pero resulta de que ahora dejo otras tantas o parecidas, entonces me parece que es perder el tiempo, que no merece la pena el darle más importancia a esto, salvo que sean cosas realmente de máxima importancia. Me parece mucho más coherente, por ejemplo, el tema de que se esté pagando o se estuviera pagando al Getafe la luz, el agua, los arreglos y todo eso, y no pasa nada, que esto, por ejemplo, que es que durante un tiempo se requiere para ir pagando, pero si se va pagando cada 3 meses máximo, pues evidentemente serían cosas que no se deberían ni aparecer. Eloy. Pues yo creo que, no sé, el gobierno de Soler en muchos aspectos, o muchos temas, yo no estaba de acuerdo en su actuación, pero creo que el señor Lázaro
el anterior concejal de estos asuntos económicos, yo creo que lo hizo, a mí me parece, francamente bien. Yo creo que es la primera vez en no sé cuántos años que un ayuntamiento, mejor dicho, que el gobierno de un ayuntamiento se encuentra con facturas no pagadas de 2,6 millones, porque yo creo que en las anteriores legislaturas, yo no sé si remontarme a lo mejor hace 20 o 30 años o 50, cuando se contaba en pesetas, pues los pufos, entre comillas, que llaman, que serían deudas no pagadas, y que a lo mejor se tenía que haber pagado antes, está claro, pues eran mucho mayores, con diferencia de estos 2,6 millones de euros que se ha encontrado ahora este ayuntamiento con facturas no pagadas. Y yo estoy de acuerdo con Luis. Comentamos ahora el asunto de 2,6 millones. Se nos olvida que tuvo que ser, me parece, en el año 2003 o 2004, cuando el gobierno de la nación de aquel entonces tuvo que sacar un decreto diciendo que había que bajar la media de días de pago, que estaba en 200 o 300 días como poco, porque yo creo que las cuentas reales podrían irse a lo mejor a 400 o 500 días. Fijaros lo que estamos hablando ahora, año y medio de demora de deudas de ayuntamientos y de comunidades autónomas o del propio gobierno de la nación. Y hubo que sacar un decreto obligando, entre comillas, que eso yo creo que lo ha hecho bien Montoro, a que la gente pague a su debido tiempo. Eso llegaba al punto de que había mucha gente que no quería tratos con la administración, porque tardaba años en cobrar, e incluso aquellos que tenían tratos multiplicaban o añadían un plus a los contratos con los ayuntamientos y diputaciones, porque sabían que iban a tardar 1 año y medio, 2 años. Dice, vale, pues esto vale 100, si quieres lo tienes a 140, porque ya daban por hecho que un 10 o un 20% se iban a gastar solamente, de alguna manera, en financiar esa deuda con los bancos, o para que les adelantaran el dinero que no les pagaba la administración. Hoy me parece que, yo creo que el decreto ese, estoy hablando de memoria, era teóricamente para empresas e instituciones. Ojo, pero también tiene su miga, porque ese decreto dice que habrá que pagar en menos, me parece que es actualmente, a partir del año 13, a partir de 2013, creo que era como máximo en 60 días, pero dice, salvo que las partes, y esa es una de las cuestiones, que hay muchos contratos por parte de la propia administración que obligan a que si tú quieres hacer esto tienes que firmar que las partes aceptamos, que el confirming, que es lo que diríamos es la apertura del momento para cuando te van a pagar, se hiciera de acuerdo con las partes en un tiempo establecido. Que las partes estuvieran de acuerdo, es decir, que te puedes ir a 100 días o 200 si quieres. Pero bueno, vamos a dejar esos temas casuales. Lo real es que a mí me parece 2,6 millones. Es una nadería, entre comillas, para lo que había antes, incluido el gobierno donde estaba anteriormente la actual alcaldesa, hace 5 años o 6. Yo estoy seguro que las cifras que da Fernando Lázaro son reales. Y a mí me parece esto fuego de artificios. Es más grave lo que antes comentábamos, de que se estén pagando dinero a otras instituciones, de que no se controle el dinero, etcétera. Pero de hecho, el que aparezcan facturas ahora sin pagar, hombre, hay que tener en cuenta que no se puede dejar sin pagar, y ya me he extendido demasiado, no se puede dejar sin pagar facturas a gente, da igual si son grandes empresas como Iberdrola o pequeñas empresas, durante 1 año, 2 años o 3. Eso es infumable, eso tenemos que estar de acuerdo. Pero recordemos ahora, cuando llegó la crisis, que había gente que se ponía delante de los ayuntamientos en plena huelga. Aquí alrededor ha habido gente que se ha ido virtualmente a la quiebra porque el ayuntamiento de turno o la comunidad no la ha pagado. Y no nos tenemos que olvidar de Hacienda, por ejemplo, que exigía a las empresas que le pagaran los impuestos en su momento, y la propia Hacienda debía dinero a esas mismas empresas durante 1 año o 2 años porque habían hecho reformas y Hacienda misma no se las había pagado. Eso no deja de ser una vergüenza absoluta. Y estoy hablando ahora mismo de algo que no tiene que ver con el ayuntamiento, pero que resulta hoy anecdótico. Sí, además es que yo creo que es importante que se mantenga el tener que pagar en un tiempo máximo de 2 meses, porque eso va a permitir que hay pequeños empresarios y gente de manera independiente que prestan sus servicios y que no tienen capacidad económica para aguantar la financiación de su empresa o de su casa,
si no se les paga en un tiempo prudencial. Entonces, esto va a redundar siempre en beneficio también de las pequeñas empresas, que en España son las más importantes, no nos olvidemos de esto, ¿eh? Pues claro, tenemos a lo mejor 100 grandes empresas, pero son millones de empresas pequeñas o de autónomos que son los que están dando el do de pecho a la hora tanto de impuestos como de trabajo. Así es que vendrá muy bien, vendrá el hecho de que se mantenga siempre, que se pague cuanto antes, pero tampoco hacer una batalla inmensa de estas por una cosa de estas que yo creo sinceramente que es el pan nuestro de cada día y no va más. Bueno, pues pasamos a otro tema. Yo coincido con eso con Luis, que al final esto no deja de ser, os he dicho, no sé si era más de tú y más o bueno, otra vuelta de tuerca, si os parece a eso. Avanzamos y publica Getafe al Día en su web, getafealdía.com, que la plataforma de apoyo a los 3 policías de Getafe pide el indulto para Ismael y Antonio. La plataforma de apoyo a los 3 policías de Getafe muestra su alegría ante la decisión del Tribunal Supremo de absolver a Óscar, pero asegura que es una buena noticia a medias, hasta que consigan el indulto total para los otros 2 agentes, Ismael y Antonio. Ante la sentencia continúan con la recogida de firmas para solicitar su indulto al Congreso. Desde la plataforma explican que han recibido este lunes la noticia de que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme para los 3 agentes condenados por la Audiencia Provincial a 15 años de cárcel cada uno, 10 años por homicidio por homicidio consumado y 5 años por homicidio intentado. Y bueno, pues según consta en la sentencia, Óscar ha sido absuelto de todos los cargos que se le atribuían, ya que no puede afirmarse con certeza alguna que los disparos efectuados por el recurrente no fueran de los dirigidos a los lugares del vehículo, que por su altura y localización no suponían riesgo alguno para sus ocupantes. En el caso de Antonio Ismael, los magistrados han decidido reducirle la condena a 3 años y 9 meses para cada uno. La sentencia recoge que no puede apreciarse la concurrencia de la eximente completa de cumplimiento del deber, pero sí que aprecia un supuesto de atenuación, en concreto como eximente incompleta del cumplimiento del deber. Los miembros de la entidad de apoyo a los agentes aseguran que la absolución de Óscar es una gran alegría para todos ellos, y la reducción de la condena a Antonio Ismael también. Sin embargo, subrayan que no será completa hasta que no tengamos el indulto también para ambos agentes. Desde la plataforma afirman que su labor se intensificará y subrayan que es ahora cuando tenemos que recabar el mayor número de firmas de apoyo antes de un mes para poder pedir el indulto y evitar así que Antonio Ismael entren en prisión. Tienen que presentarlas en el Congreso y ya cuentan con unas 16.000 firmas que apoyan su solicitud. Bueno, como todos recordáis, el origen del caso ya se remonta a noviembre del 2011, cuando los 3 agentes policiales intervinieron en una actuación por un supuesto intento de secuestro que desembocó en una persecución y tiroteo, y se saldó con 2 delincuentes heridos, uno leve y otro herido de muerte. Bueno, ¿qué os parece este asunto, Eloy? Es un tema complicado, estamos en el tema de solicitar el indulto, en este caso para estos 2 agentes. Bueno, la verdad es que es un tema un tanto difícil de dilucidar en cuanto a responsabilidades penales. Primero porque, lógicamente, estamos tratando con gente que se juega la vida y estamos hablando de los agentes del orden, de la policía local, estos 3 agentes de la policía local. Segundo, porque ellos también tienen la obligación de poner orden, nunca mejor dicho, para eso son agentes de las instituciones y tienen que tratar de mantener la seguridad a nivel general. Y yo creo que no es fácil dilucidar qué es lo que tienes que hacer en momentos determinados, porque al tratarse de delincuentes y de un presunto delito por el cual ellos tienen que iniciar una persecución de esta gente, y digo de los delincuentes o presuntos delincuentes, y no paran y tienes que perseguirles, pues la verdad es que la situación es escabrosa a la hora de tomar decisiones de qué hacer o no hacer. Por eso yo entiendo que, salvando la actual ley Mordaza, que de alguna manera ampara situaciones un tanto extrañas, yo creo que en sentido lógico y normal del asunto, siempre va a haber incidencias de algún tipo o de otro cuando se trata de salvaguardar el orden, y yo creo que en el asunto de los policías, en este asunto y en otros que se están dando, yo creo que en España, en cierto modo, y en Europa, se mantiene una actitud garantista, y yo creo que tiene que ser así por parte de la gente que delinque, pero por otro lado también es cierto
cuando antes comentaba, los agentes del orden, cuando van persiguiendo a alguien, se están jugando el tipo. Eso no se nos tiene que olvidar. Y tampoco a veces cuentan con los medios físicos, estoy hablando de chalecos antibalas o de coches apropiados o de posibilidades a lo mejor de actuación, como para asegurar que esta gente que delinque va a ser detenida con las máximas garantías. Yo creo que hay que entender también que por parte de la propia policía local o policía nacional, pues existe una cierta incomodidad con estos asuntos, porque de hecho, cuando alguien se juega la vida, y estamos hablando en este caso de policía, pero imaginaros en plena guerra, por ejemplo, pues estoy seguro que se toman decisiones que pueden ser equivocadas o erróneas en un determinado momento, pero creo que cualquiera de nosotros podría perfectamente en esas circunstancias tomar esas decisiones que cree que son las más apropiadas, aunque al final a lo mejor se salgan de los cauces más normales. No es un tema fácil, pero hay que entender también y ponerse en la piel de los policías, porque al final el que va a cometer un latrocinio, sea un robo, un atraco o una muerte, sin más, pues hay que entender que este personal va a contravenir las leyes del orden y va a atentar contra la seguridad de los ciudadanos. Luis. Sí, yo ahí coincido totalmente. Es un tema muy complicado, porque claro, está claro que los maleantes se conocen todo lo habido y por haber, y si en momentos puntuales los agentes del orden público tienen que tomar una decisión, no pueden estar pensando, aunque ellos estén muy preparados y hagan cursos específicos y tengan que respetar la normativa, como evidentemente tienen que hacerlo, pero en un momento puntual en el que hay una persecución, en la que se le está dando el alto de que no se para, que todo esto, si de luego nos ponemos cualquier hijo de vecino a pensar que si yo me encuentro en esa situación, evidentemente cometeríamos muchísimos más errores que los policías. Y esto no quiere decir que no tengan su responsabilidad, evidentemente. Yo ahí no voy a entrar porque supongo que los jueces habrán analizado todo eso. Pero yo creo que hay una parte fundamental de decir, bueno, cuidado. No podemos, ya sabéis lo que ha pasado muchísimas veces, las quejas que hay. Y es que muchas veces la policía se dice por ahí al menos, bueno, es que hay jaleo en aquella esquina y ellos tiran por otra calle. Y tiran por otra calle fundamentalmente por una razón. Porque están hartos los policías de coger a gente que lo meten lo llevan al juez y salen por la otra puerta antes de que ellos terminen de rellenar los papeles. Y esto, pues la verdad, es muy doloroso para el ciudadano de a pie, y me imagino que para la policía aún mucho más. Entonces, de verdad, el tema que ha apuntado Eloy, evidentemente, ojo con el tema de la inmordaza, estos son palabras mayores, pero desde luego, lo que es el día a día, es entendible que un policía en un momento determinado cometa un error. Si es que se le puede llamar error a eso, que yo también no quiero entrar, porque evidentemente para eso había que haber estado allí en aquel caso. Entonces, es un tema escabroso, complicado, y lamento muchísimo que los agentes de orden público se encuentren en estas situaciones. No sé qué sería lo idóneo, la verdad, porque no lo sé. Bueno, pues estas son cuestiones que siempre son eso, pero bueno, pues que sepáis que la plataforma, en este caso de apoyo a los 3 policías, están recogiendo las firmas para, bueno, pues para pedir ese indulto, en este caso para los 2 policías que faltan en este caso, que sí han sido condenados, como son, creo que si no recuerdo mal los nombres, Ismael y Antonio. Así que nada, sabéis que a través de las redes sociales y a través de eso, pues todos aquellos que quieran colaborar en las firmas, pues ahí lo tenéis en todos los medios, y seguro que podéis acceder a ellos y seguir firmando. Pasamos a otro de los asuntos, que sí es uno de los asuntos de pleno, pero que, bueno, pues no lo tratamos ayer, pues porque había tantísimos puntos en la tertulia por la mañana, intentamos abordar muchos de ellos, pero bueno, en este caso esta no, y fue otra vez en que ha sido noticia, salió aprobado en la tarde de ayer, y es que el Pleno pues ha pedido la retirada de una placa franquista, así titula en este caso Noticias para Municipios. El Pleno solicitará a la diócesis de Getafe la retirada de una placa de Franco en el Cerro de los Ángeles. Es una moción que presentaban ayer Partido Socialista, Izquierda Unida y ahora Getafe, y que iba a ser apoyada, como así fue, por el Grupo Municipal de Ciudadanos.
dentro de, consideran que dando cumplimiento a la ley de memoria histórica, era la necesidad de pedirle, en este caso a la diócesis, que como todos sabéis es la propietaria del Cerro de los Ángeles, de retirar esa placa, en la placa que se dice que el primer viernes de agosto de 1936 fue profanado el monumento Sagrado Corazón de Jesús, y que Francisco Franco, caudillo de España, ordenó la construcción del nuevo, que inauguró el 26 de junio de 1965, renovando la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Según la moción, desde un punto de vista social, es obligación del Ayuntamiento de Getafe acogerse a una de las reivindicaciones históricas de colectivos muy sensibilizados con nuestra más reciente historia y no permitir que continúen oprimidos todos aquellos que padecieron la persecución y la violencia de la guerra civil y la dictadura franquista. Además, desde el punto de vista jurídico, se busca que prevalezca la aplicación del artículo 15.1, incluido la Ley de Memoria Histórica, que recoge que las administraciones públicas tomarán medidas para la retirada de escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la dictadura. Asimismo, también se debe aplicar la jurisprudencia generada al respecto por parte de los juzgados y tribunales, al igual que dar cumplimiento a los diferentes informes, resoluciones u otro tipo de documentos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como los promovidos por otras instituciones internacionales en las que España es miembro de pleno derecho. Siempre un tema controvertido, el tema de la memoria histórica. No sé qué os parece esta petición que ya ha hecho el Pleno del Ayuntamiento de Getafe a la diócesis de Getafe para retirar esta placa. No sé qué os parece. Hombre, ahí hacen mención a las cosas privadas y estamos hablando de un sitio más o menos privado. Más o menos, porque tampoco es privado. Está prácticamente a la vista de todos y todos vamos al Cerro de los Ángeles. La verdad es que se necesita... Yo recuerdo en mi pueblo, un pueblo de La Mancha, nada más empezar la democracia, tuvieron a bien y acertaron. Había, como en muy tantos pueblos, la Cruz de los Caídos. Y los Cruz de los Caídos y una lista de personas que eran todos del bando ganador, evidentemente. Entonces, aquella gente tuvo la altura de miras para reunirse, entender que esto evidentemente provocaba problemas de convivencia en un pueblo y eliminaron todos los nombres que estaban allí escritos y pusieron una placa o unas letras que reza algo así, estoy hablando de memoria, a todos aquellos que dieron su vida en defensa de sus ideales. Y ahí estaban incluidos todos. ¿Cómo es posible que en un pueblo de La Mancha puedan llegar a entender estas cosas, que incluso son más complicadas porque conocían Pepe que mató a Juan, Juan que defendió a no sé cuánto? Llegaron a esa posibilidad de ese entendimiento de vamos a trabajar un poco en el futuro y para quitarnos de encima los problemas. Pero sin olvidar la realidad. Yo creo que la ley de memoria histórica es una pena que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se pueda llevar a efecto eso. Y es una pena que haya tanta gente, todavía queda mucha gente, que dice, hombre, es que yo quiero saber dónde están enterrados mis antepasados y no estén facilitando esas cosas. Pero dicho todo eso, en este caso concreto, deberían tener un poquito de miras altas también, tener más altura de miras y ponerse de acuerdo tanto el clero como los políticos. Dejar de tirarse piedras porque alguna nos va a caer encima a los demás. Y bueno, yo no voy a decir que, como se ha dicho y se ha demostrado, que en momentos puntuales la Iglesia ha llegado y ha bendecido los cañones y no sé cuánto. No es esto, porque nos podíamos remontar a épocas mucho más anteriores en los cuales los papas y los obispos tenían ejércitos y se dedicaban a la guerra y al pillaje. Entonces, no podemos seguir toda la vida en esto, pero tienen que tener altura de miras tanto los unos como los otros. Y yo creo que en aras de una mejor convivencia no pasaba nada porque el clero eliminara esta placa y si quieren mantenerla, que la pongan dentro de la iglesia o en un sitio menos
que no está a la vista de todo el mundo, porque favorecerá la vida de todos los ciudadanos de Getafe que vamos a pasar allí un rato. Eloy, ¿qué te parece? Pues yo creo que Luis muy acertadamente, y yo creo que esa es la opinión también de la mayor parte de los españoles, pues nos ha invitado a que a que pasemos página y que de alguna manera la forma de tratar estos asuntos sea pues liberándonos de ese fanatismo, entre comillas, que algunos pues pudiéramos tener. Yo creo que se da en la circunstancia actual, será el hecho de que de igual manera que ocurre en, pues no sé, con los equipos de fútbol, donde a lo mejor uno puede tener su corazoncito, hay que entender que no porque yo sea del Atlético, mis hijos van a tener que ser del Atlético o mis nietos del Atlético. Y entonces eso ha ocurrido y ocurre, pues que a lo mejor alguien cuyo padre o cuyo abuelo estuvo en un bando luchando contra otra parte de España, hay que entender que estas guerras son fratricidas y es cierto que eso deja más huella que una guerra contra alguien de fuera a quien no conoces, pues no porque mi padre o mi abuelo estuvieran en el bando nacional luchando incluso con el arma en la mano, los hijos van a ser o a tener esa ideología. Yo creo que ahora mismo se está dando una circunstancia donde el personal en este país, que es, por decirlo de alguna manera, sociológicamente de centro-izquierda, pues a lo mejor ni apoya elementos de la derecha recalcitrante ni de la izquierda recalcitrante, que es de lo que estamos tratando en estos casos, en algunos de ellos. Es de ley que, bueno, pues todos aquellos, y además España es uno de los pocos países donde, digo, del mundo medianamente avanzado, quizás el único, donde ha habido y existe todavía por parte de los gobiernos de turno, porque de igual manera que ahora estamos denostando al Partido Popular, por no hacer caso, no haber llevado adelante esa memoria histórica, el Partido Socialista tampoco la ha llevado en años anteriores. Hay que entender que el Partido Socialista ha estado 20 y tantos años en el poder y no ha hecho absolutamente nada, entre comillas, quitando Zapatero en la última época. Pero ni un gobierno ni otro se han preocupado por hacer que esas víctimas, que además resultaron doblemente dañadas, no solamente en la guerra, sino en la posguerra también, pues hayan ocupado su lugar en la historia. Yo creo que ese tipo de cosas deberíamos haberlos superado ya. Es cierto que las guerras civiles son muy difíciles de cicatrizar. Nosotros, por ejemplo, pues las guerras carlistas prácticamente las hemos apagado ya, pues yo creo que después de años de dictadura en la época de Primo de Rivera, unos cuantos años, y después de otros 40 años también, pues la gente ha tenido tiempo, diríamos, las generaciones han tenido tiempo de ser adoctrinadas de una manera y se nos ha olvidado parte de esa historia. Pero, por ejemplo, en algún sitio donde no han tenido ya guerras internas, como es Estados Unidos, en su guerra civil, donde hubo pues bastantes muertos, no ha cicatrizado todavía ese asunto y siguen los del sur en alguna manera recalcitrantes en contra de los del norte, de alguna manera en estado latente, pero por muy poca gente. Quizás en este país deberíamos pensar que dentro de 50, de 100 años, pues esta misma placa donde pone Francisco Franco, caudillo de España, se honra en hacer no sé qué cosa tal, pues eso, cuando alguien dentro de 100 años piense que esto era un motivo para que la gente se enfrentara en nuestro país, se muera de risa, le dé un ataque. Tenemos que tener un poco de visión histórica. Entonces, yo incluso creo que este tipo de cosas, que en lugar de unir a los españoles los separa, pues a lo mejor habría que pensar en llevarlos a un museo de ¿por qué no?, de la dictadura de este país, para que recuerde la gente y además esas cosas no desaparezcan del todo, que queden en la memoria, que no pasa nada porque hagamos, y teníamos que ser suficientemente listos y tener una visión un poco amplia para entender que este tipo de cosas no se deben romper. Por ejemplo, las placas, guárdalas, las metes en algún sitio, haces un museo específico sobre una época determinada de la historia de España. Y además, imaginaos, por ejemplo, la gente en las cunetas, por ejemplo. Hombre, yo entiendo que, ya lo hemos comentado alguna vez, que no puedes ir al Valle de los Caídos y decir, bueno, ahora de los 20 o 40.000 personas que hay allí, vamos a ver con el ADN a quién pertenece cada uno y darle cristiana sepultura o no cristiana, no sé, enterrarles junto a sus allegados. Pues eso sería inviable económicamente. Pero cosas que no son tan caras, habría que ayudar para hacerlo. Entonces, a mí me da algo cuando veo en televisión que hay gente que está todavía en el Parlamento, que además son jóvenes cachorros de un determinado lado,
ponerse de manera osada pues a decir que lo que la gente pretende es sacar dinero con estas cosas. Yo creo que eso está de más, ese tipo de actuaciones está de más. Y ya es hora de que vayamos cerrando estas heridas, y a mí el caso de Luis en La Mancha, que he visto también en bastantes sitios, me parece una solución ideal, porque hay que luchar por la convivencia, por el futuro de la gente, porque los jóvenes conozcan qué ha ocurrido, pero de manera desapasionada, que no nos lleva a ningún lado, de manera no fundamentalista principalmente. Yo creo que yo el otro día, al ver la noticia, lo primero, porque además, los que conocemos y la mayoría de los vecinos que nos están escuchando, pues han estado alguna vez en el cerro y lo ven, al final yo decía, hombre, yo no sé si la cuestión, yo coincido un poco en el hoy, lo más que quitar la placa o llevársela a otro sitio, hacer ahí un boquete en una edificación, en un monumento histórico, por mucho que nos gusten, yo creo que más que quitar la placa, yo pondría otra. Yo pondría un panel donde se explique de manera con rigor histórico, claro, que es lo que lo falta en este país, de llevar a que sea un historiador el que allí coloque algo explicando exactamente lo que pasó en ese sitio. Es decir, allí, además, es que si hay un sitio con simbología, es ese, es decir, que tiene, todos conocemos el lado donde están, digamos, lo que se destruyó, donde están las ruinas, de esa parte donde están las ruinas, y digamos y la parte nueva. Entonces, yo creo que esa placa, yo creo que no es cuestión de quitar la placa, creo que es cuestión de poner una placa al lado en la cual, cuando aquello que no deja de ser un monumento turístico donde va la gente sepa de verdad lo que sucedió. De verdad, o sea, que un historiador llegue allí y redacten algo para que quede constancia, y que eso quede constancia, pues de una época histórica, de un momento histórico, y que sea un reflejo real de lo que pasó. Y yo creo que yo personalmente hubiera pedido que hubieran puesto otra placa, pero una placa de verdad informativa, pues sabemos como hay en todos los museos, que se ponga allí, que se explique realmente, mira, esto pasó en tal fecha, esto se cayó por estas fechas, y aquí se intervino quien intervino, y con estas motivaciones, incluso, eso, o sea, al final no quita de ser parte de la historia, y la historia lo más importante es conocerla, no quitarla, no eliminarla, porque luego desgraciadamente vuelve a repetirse, y como en esto siempre hay tanto uso, pues al final yo creo que era más de poner otra placa que no de quitarla en este caso, y explicarlo bien, porque al final no quita de ser un símbolo de lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, como símbolo y como importancia, creo que al final es eso, creo que lo relevante era poner otra placa, no quitarla, porque quitarla solo, pues se queda allí el monumento, mañana llega cualquiera y cada uno sigue contando la historia con su versión de los hechos, y tampoco sirve mucho. Creo que hubiera sido más a llegar e intentar contar lo que sucedió, para que ciertamente esa placa no quede ahí como un símbolo. Pero bueno, estos temas siempre que sabéis que son complicados. Entiendo que ahora es una ley, como no sabemos el alcance que tiene esta ley a la hora de obligar en este caso, porque al final es verdad que es un espacio público, pero es un espacio privado, porque tiene un propietario que es la diócesis de Getafe, y entonces claro, yo no sé hasta qué punto la ley le puede obligar, no lo sé. Y además, como últimamente los obispos han dicho que las leyes tampoco hay que cumplirlas, como hemos estado hablando la semana pasada, las que no les interesan, pues ya veremos a ver qué sucede. Seguimos avanzando, y también publicaba getafealdia.com que el Ayuntamiento de Getafe aprobó en pleno ayer la petición de adhesión a la red de ciudades por la accesibilidad. Esto marca una estrategia para mejorar la habilitabilidad urbana y social, adecuando los espacios y servicios públicos de las ciudades. Plantea un cambio de actitud y una alternativa propia e imaginativa a los retos que marca el futuro. La red de ciudades por la accesibilidad es un espacio e instrumento para el debate, intercambio de ideas y experiencias, que busca como objetivo principal proporcionar lugares accesibles para todos y todas, independientemente de la edad, condición física o mental. Para poder llevar a cabo este proyecto se necesita la iniciativa municipal y el aporte que ofrecen las personas con discapacidad y las entidades que representan, a través de diferentes análisis de las necesidades, las prioridades y las formas de concreción de las mismas. ¿Qué os parece? Siempre hablamos de accesibilidad, es verdad que parece que siempre me parece muy interesante cuando dice la noticia, porque siempre hablamos de accesibilidad, parece que todo es al que va en silla de ruedas, y no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de ir más allá. Es decir, hay gente con distintas habilidades mentales, distintas capacidades, que es así como gusta que se diga, distintas capacidades, y claro, pues habilitar los espacios y los servicios municipales, pues para todo el mundo. A mí, en principio, ya sabéis que, a cualquier hijo de vecino, cualquier cosa que se haga en beneficio de los convecinos será bienvenida. Pero cuando se le da tanto bombo y platillo, cuando se le pone estos nombres tan largos, a mí esto me resulta, digo, uy. No me termino de creer que de verdad haya un interés real
por tomar el toro por los cuernos. Es decir, empecemos a hacer camino al andar. O sea, no vamos a hacer un programa, vamos a llegar a la luna, vamos a ir a hacer... No, día a día, camino a camino, parche a parche, los colegios, que es donde está la base, los parques, la atención al ciudadano, pues en cosas concretas. Ahora, posiblemente terminen por decir que todo esto es muy bueno y tienen muchas buenas ideas, pero terminemos como dice el refrán: si abarcas mucho, poco aprietas. Entonces, yo creo que habría que ir haciendo cosita a cosita. Y está muy bien que se haga un estudio, porque evidentemente tenemos que tener proyección de futuro. Pero no solamente hacer un estudio maravilloso o todo o nada, no. Pongamos a trabajar para evitar que la gente tenga que saltar las escaleras porque vaya, como tú apuntabas, en una silla de ruedas. Que muy poca gente piensa en que hay personas con este problema. Pero ya no solamente una silla de ruedas, hay montones de personas y estamos llegando, debido a que cada vez somos más longevos en nuestra vida, estamos llegando a tener dificultades para caminar. Van personas que van con andadores, van personas que van con muletas y muchos con garrota. Bueno, pues tendremos que facilitar esto. Ya no solamente para la persona que va en una silla de ruedas, sino también para que la gente va caminando de manera normalizada. O alguien que venga del mercado con el carro de la compra. Que es que son cosas del día a día y que como no las sufras tú, no te das cuenta. Entonces, todo lo que se haga en ese campo va a ser bienvenido. Pero yo apostaría mucho más por concretar e ir haciendo día a día lo que se pueda, y aunque tengamos un abanico muy amplio para poder actuar a lo largo de una década o a lo largo de una legislatura. ¿Qué te parece? Pues yo creo que España no está mal en el tema de accesibilidad en comparación con otros países, y también teniendo en cuenta la renta y la disponibilidad de dinero que tenemos para hacer los cambios, porque todo al final vale dinero. Un ejemplo, pues no sé, las margaritas. Si el número de personas que superan los 80 años de edad, vamos a poner un ejemplo, o 75 años de edad, y que viven en un cuarto piso o en un tercer piso, pues es el 30% o el 35%, pues está claro que tenemos un problema, y habrá mucha gente que no pueda bajar las escaleras a hacer la compra, o bien habilitas a alguien para que les ayude a bajar o les lleve la compra, o esa gente se mantendrá allí encerrada en su piso durante no sé cuánto tiempo. Pues a lo mejor el hecho de que se estuviera hablando en su momento de poner un ascensor, incluso subvencionarlo, pues sería una opción de accesibilidad para que esa gente pudiera moverse. Entonces, en el día a día, este tipo de pequeñas actuaciones yo creo que al final son los que marcan la diferencia. Lo que ocurre muchas veces es que nos fiamos de que ese tipo de actuaciones las tiene que hacer siempre una entidad pública, pongamos por ejemplo el ayuntamiento. Yo creo que a veces, pues a lo mejor de lo que se trata es de que la gente se estructure, se anime a tomar iniciativas, se puedan crear grupos. Yo creo que en ese sentido la actuación del ayuntamiento ahora, tratando de que la gente participe en los presupuestos y en no sé cuántas cosas más, pues a lo mejor puede ayudar para crear grupos de actuación en cada uno de los barrios. Me da igual si es a través de asociaciones de vecinos o de grupos de apoyo a gente con minusvalía o con problemas de no sé qué tipo. Yo creo que la actuación, y yo creo que lo hemos comentado varias veces aquí también, la mejor manera de que una sociedad avance es creando pequeñas estructuras que puedan ayudar en el día a día. Es cierto que a lo mejor cuando solicitan apoyo, pues a lo mejor hay que decir, oye, tenemos para ayudar y poner ascensores y solo podemos ayudar en un 30% y no en un 50% o en un 60% como teóricamente podríamos decir, pero un 30% real, no que se llegue a la situación de que los vecinos se les promete el 50%, se lanzan a hacer los ascensores, han pasado 7 años y no se les ha pagado ni un duro, y muchos de los vecinos están con el agua al cuello porque son jubilados y además de poco dinero o de poca renta. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que deberíamos ser más normales y entender que lo que se puede hacer, hay que hacerlo siempre y cuando se disponga de dinero. Todo lo demás son falacias, y que además no solamente tienen que ser las instituciones oficiales, ayuntamiento, sino tienen que ser los vecinos con un apoyo, y ahí yo creo que la iniciativa privada debería primar sobre las iniciativas públicas en cuanto a apoyo de los ayuntamientos y demás, que se quitarían de en medio un tema como sería, por ejemplo, el propio hecho de tener que cada
cada vez que se haga, por ejemplo, una institución de no sé qué tipo dentro del ayuntamiento o a nivel oficial, siempre el 30 o 40% del dinero hay veces que se va solamente en pagar al personal. Pues, joder, pues eso hay que evitarlo. Yo creo que especialmente estoy hablando de instituciones públicas, como estamos hablando de ayuntamientos o comunidades autónomas. No me equivoco, es el 50% casi del presupuesto del Ayuntamiento de Getafe se va en personal. Personal, 51. Solamente para empezar. Ya con eso ya casi habríamos terminado. Pero lo que me estoy refiriendo es que yo creo que no estamos mal a nivel europeo, pero que quizás con pequeñas cosas, y a lo mejor lo que tú estás comentando, Luis, de decir, mira, pues tenemos tales sitios donde es una entidad pública, por poner un ejemplo, un ambulatorio o un centro cívico o un, no sé, algo donde acude mucha gente. Una biblioteca. Una biblioteca y no tienen acceso, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y luego ir a, no sé, yo creo que sí se necesita un pequeño plan. No estoy hablando de un plan elaborado por 20 personas durante 2 años, que eso no tiene sentido, pero quizás pequeñas cosas y sobre todo basarnos en el personal que está día a día enfrente de esos problemas o enfrentado a esos problemas. Incluso, pues, imaginaros, por ejemplo, asociaciones de, no sé, de gente con minusvalía de no sé qué tipo. Pues esa gente sí que conoce el problema día a día. Gente que va en una silla de ruedas y se recorre todo el pueblo, que eso los conocemos y que además saben día a día dónde están los mayores problemas. Gente que a lo mejor es un colectivo de gente con problemas mentales y que tienen un tipo de problemas para determinados accesos. Yo creo que ese es el tema que día a día se podría manejar más fácilmente, no gastarnos tanto dinero y con pequeños arreglos. Hombre, yo creo que lo que sí está claro que las cosas oficiales es que están obligados a tener accesibilidad, están obligados. Y si no lo están, tela, que estemos ahora pensando a ver cómo entramos en ciudades de accesibilidad y resulta que tenemos algún centro oficial o una biblioteca en la cual no se puede acceder. Entonces, mire usted, ponga remedio ya en eso y después hable con lo otro. Pero yo creo que hay que poner un poco más el énfasis en aquellas personas, en los colectivos más vulnerables, en los colectivos que están con dificultades. Entonces ahí, por ejemplo, estábamos hablando antes de pagar las facturas a 30 días. Hombre, no es de recibo que alguien que haya aportado el 50% para poner unos ascensores en un barrio humilde para que puedan bajar los mayores, estén sin cobrar e incluso en el aire. Que incluso es posible que no cobren. Esto es demencial y es criticable y desde luego los políticos que entren en ese tema deberían tocarse la ropa y darse cuenta que tienen poca vergüenza porque están jugando con la vida de las personas. Bueno, vais a permitir que, nada, nos quedan unos pocos minutos y que acabemos hoy, bueno, también mencionando, ayer fue noticia, hacía público en este caso Getafe Capital el cambio en su editorial, en su dirección, según publican en este editorial, tras casi 14 años editando Getafe Capital, primero en versión de papel y luego en su edición digital, Madrid Capsur SL ha dejado de ser la empresa editora de este medio de comunicación. Una nueva etapa se abre en este periódico digital que se quiere iniciar con un agradecimiento a la labor realizada por todos aquellos que han pasado por esta empresa en los diferentes ámbitos de responsabilidad. Todos y cada uno de ellos han puesto su granito de arena para que este proyecto siguiera adelante, tanto en los buenos como en los malos momentos. En especial, este agradecimiento se quiere dirigir a Jesús Prieto, sin cuya entrega y decisión no hubiera sido posible que Getafe Capital hubiera seguido adelante. En este proyecto ha puesto en los últimos años alma y corazón y ha permitido hacer un periodismo comprometido y que no ha dejado indiferente a nuestros lectores. Por esta etapa y a nivel personal quiero agradecerle, lo firma Raquel González, directora de Getafe Capital, haber podido acompañar en este camino en el que el aprendizaje ha sido una constante. A partir de ahora se abre una nueva etapa en la que Getafe Capital seguirá fiel a sus principios de defender un periodismo de calidad, con honestidad y profesionalidad. Para ello y por ello seguiremos trabajando. Cambio en la dirección, la empresa editora de Getafe Capital, bueno, pues lo que era la empresa, lo que todos conocíamos, su editor Jesús Prieto, bueno, pues se jubila y deja ya Getafe Capital y bueno, pues toma las riendas Raquel González, que lleva ya unos cuantos años como directora y que asume con lo importante que son los medios de comunicación, aunque esté feo decirlo desde un medio de comunicación,
pero sí son importantes y más a nivel local. Y estamos hablando de un momento en el que los medios de comunicación, sobre todo los locales, porque bueno, pues esto parece que con el cambio digital, con el cambio de la era digital es muy fácil tener un medio de comunicación, pero es muy difícil mantenerlo para que, bueno, porque al final no dejan de ser, en la mayoría de los casos, autónomos, personas que están ahí pendientes y que desgraciadamente con la crisis económica su dependencia sobre el dinero público es muy importante. Y ha sido el caso de estos años de Getafe Capital. Hay que recordar que el gobierno municipal de los últimos 4 años, el gobierno municipal de Juan Soler, decidió, bueno, pues boicotear, pues, creo que es la manera más modesta de decirlo, a Getafe Capital, no poniéndole publicidad institucional, algo que fuera ya de entrar en ese caso concreto, desgraciadamente debería estar regulado de alguna manera para que los medios de comunicación puedan tener esa independencia, a pesar de que, bueno, de que el dinero de la publicidad institucional les llegue por lo menos de una manera equivalente. No sé qué os parecen todos estos temas. Por un lado el cambio del periódico y por un lado la manera de que los medios de comunicación puedan seguir adelante, sobre todo los pequeñitos, los de nivel local, los que hacen esta información que hacemos más pequeña, porque si no son inviables. Sí. Yo en el tema de la comunicación, y ahí meto todo, incluso la televisión. Sabes que hemos tenido puntualmente algunas televisiones que dan de sí lo que dan de sí, pero el caso de Getafe Voz, que ha estado también trabajando durante ya mucho tiempo, ahora Getafe Radio coge el relevo, y es fundamental. Si no hay en los medios locales, en cualquier medio de información local, sea radio, sea escrito, sea de la manera que sea, si no tiene el apoyo institucional, es complicadísimo que pueda seguir adelante. Porque ya sabemos todo el mundo, tú vas al kiosco y te compras el País, el ABC o cualquier otro de estos de tirada nacional. Y los periódicos y la prensa local, aunque tocan los temas mucho más cercanos, aunque tenga... No tiene el tirón que tienen esos para poder subsistir. Entonces necesitan tener el apoyo de las instituciones. Y en el caso concreto del Partido Popular, que le hizo el vacío el vacío, no le puso propaganda a Getafe Capital, a mí ya me pareció una desmedida total, no me parece coherente. Porque, entre otras cosas, lo único que demuestra eso es en estrecheces de miras. Evidentemente, nadie va a venderse porque tengas una propaganda puesta o no la tengas. Las líneas de cada medio son las que marcan sus directores. Y tienen que ser respetadas, porque si no al final terminaríamos todos teniendo como antiguamente en China, que ni siquiera ahora ya lo es así. Entonces, que reflexionen todos los que dirigen los organismos oficiales para atender en la medida de lo que puedan a los medios locales de comunicación, porque sin comunicación no hay nada, salvo que alguno, no creo que sea el caso, prefieran que no se sepa nada. Entonces, claro, si de lo que se trata es de acallar las voces de las radios, de las televisiones y de los periódicos, pues entonces estaría justificado. Pero yo no creo que eso sea así, porque además sería un tremendo error. Así es que, por mi parte, animar a que Raquel, que ha trabajado durante muchísimo tiempo con este periódico, siga adelante ahora como máxima responsable. Lo ha hecho bastante bien y en circunstancias a veces muy complicadas, y dar las gracias a todos los que dedicáis a esto, porque aunque lleguemos a poca gente, son voces independientes que son necesarias para tener una vida más sana, tanto en política como en el día a día de cada cosa. Así es que el agradecimiento también a nuestro primer alcalde de la democracia, por apostar, en este caso, por un periódico que durante mucho tiempo estuvo en la calle, estuvo dando alternativa informativa según sus criterios,
que con unos comulgarán más, otros comulgarán menos, pero que son necesarios, todas las voces son necesarias y esa, evidentemente, también. Así que adelante, Raquel, y mucha suerte. Eloy. Pues sí, yo creo que la labor de un periódico en municipios como Getafe o otros municipios cercanos a una gran zona como es Madrid es una labor muy difícil. Y en este sentido, pues Jesús Prieto ha apostado buena parte de su tiempo, buena parte de su dinero también, yo creo, para hacer una labor de información, una labor de comunicación que es algo absolutamente esencial en una comunidad como es la de Getafe o de cualquier otro municipio de cualquier lado del mundo. Y en ese sentido yo creo que si no existiera comunicación, pues sería como la sangre que corre por las venas del cuerpo, pues terminaría acabando con el municipio, o por lo menos con la estructura mental y con la cohesión de un municipio de manera inmediata. Yo creo que la información, la comunicación es esencial. Pero uno de los temas que tiene que entender el poder, y yo creo que ahí algo existe en el debe de la última legislatura del PP, a la hora de ponerse de acuerdo para subvencionar a ciertos medios que fueran de su cuerda y a los otros pues mandarlos al ostracismo o al infierno, pues es el fanatismo, y yo creo que no existe otra palabra, tú has dicho estrechez de miras, y a mí hasta me parece corto, es decir, que tratar de liquidar por la fuerza, y en este caso la fuerza es las ayudas, a aquellos medios de comunicación que no concuerdan con tu forma de pensar, pues yo creo que es francamente deleznable. Yo creo que sería la palabra que a mí me gustaría poner aquí, porque se necesita información de todo tipo para hacer que los ciudadanos tengan una opinión más o menos elaborada, no solamente información sesgada y de un lado. Dicho esto, yo creo que el tema de los medios de información en cualquiera de estas zonas los medios de información tienen un problema muy grave, y es que en otras provincias o en otras capitales de provincia que son mucho más pequeñas, pongo el ejemplo de Zamora o de Segovia o de Soria, donde existen periódicos locales, pues pueden sobrevivir gracias a que existe una cierta cohesión que se ha formado a lo largo de siglos. Aquí Getafe es una zona de aluvión que llegó la gente hace 50 o 60 años o 30 o 20, pero que buena parte de la gente no trabaja en Getafe, sino que trabaja en otro sitio, y la mejor manera de cohesionarlas es informar y comunicar sobre lo que está ocurriendo en el barrio y permitirles a ellos que también participen de esa comunicación. Si no existen los medios de comunicación, pues el municipio como tal desaparecería en cuanto a su cohesión, que es lo que comentamos. Entonces, ese esfuerzo que realizan los periódicos locales, yo creo que es algo impagable, y no es bueno que solamente funcionen teniendo en cuenta pues la mayor o menor aportación de las entidades públicas. Pero es cierto que ahora mismo los centros comerciales no están interesados en hacer publicidad local, prácticamente no hacen casi nada, sino que hacen publicidad nacional o publicidad, en este caso en la comunidad, en periódicos nacionales o de la comunidad. Ese es el primer tema. Y en segundo lugar, existe otro tema también, y es que la información local no es suficientemente apreciada por buena parte de nuestra comunidad. Es decir, salen periódicos que cuestan dinero, aunque solo sea €1. Recordad el periódico, se llamaba, creo que Más Getafe se llamaba, hace 3 o 4 años, y desafortunadamente no había gente que lo comprara. Es decir, que solamente estamos al periódico gratuito, y eso vale un dinero, además del tiempo que le lleva a la gente elaborarlo, que muchas veces nosotros no estamos, como ciudadanos, no estamos dispuestos a pagar. Entonces, la labor que ha realizado Jesús Prieto y Raquel, que es ahora la que toma el testigo y a la cual deseamos todo lo mejor y toda la suerte y el apoyo que puedan necesitar en esta nueva singladura, pues esa labor es impagable. No hablo solamente de este periódico, de los periódicos de Getafe. Yo creo que ahí deberíamos ser conscientes de que cuando el personal se hace con la información, pues esa información no es gratuita, no es una información a la cual tiene derecho, sino que hay otra gente que se preocupa para que esa información llegue a los lectores. Y el tema está en que la gente que está en los gobiernos municipales de cualquier municipio tiene que tener suficiente amplitud de miras para entender
que los periódicos, la información no debe estar a su servicio, no debe estar apoyada pensando solamente en que si no les apoyan, pues se les va a quitar la subvención. En ese sentido, yo parto de la idea de que, por ejemplo, el boletín del ayuntamiento pues es pura y simplemente propaganda política, del tipo de que sea, pero no es de recibo que la información llegue solamente con un sesgo, y además un sesgo demasiado orientado. Ya digo que en ese sentido es propaganda política, sino que debe ser algo elaborado por grupos que sean opuestos en cuanto a su mentalidad. Además, gente que sea capaz de meter o de incluir opiniones de muy diversa índole. Y eso es lo que hace realmente que un municipio como Getafe pueda avanzar en todos los sentidos, económica y mentalmente. Bueno, pues desde aquí felicitarnos y que eso, sobre todo porque Getafe Capital continúe, que siga ahí durante muchos años, como el resto de los medios de Getafe, que ha tenido que todos puedan disponer en igualdad de condiciones de las mismas estas para poder seguir elaborando esa información local que, como bien apuntaba Eloy, no está valorada adecuadamente. Vivimos en una sociedad de la información en la cual conocemos más lo que está pasando hoy, y aunque no es, alguien me puede decir que no completamente, pero lo que pasa en Pakistán o lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en no sé dónde, pero no sabemos lo que pasa a la vuelta de la esquina. Y yo siempre digo que en este caso, que eso evidentemente nos deshumaniza un poco. Es decir, a lo mejor antiguamente, hablaba antes de los pueblos de la Mancha y tal, esa imagen de que, bueno, pues de la gente que sabía la vida del vecino. Hoy en día ya no es que no sepamos la vida, no sabemos los problemas del vecino. A mí la vida del vecino me puede importar más o menos, pero sí los problemas y los conocimientos de las cosas que pasan a la vuelta de la esquina, cuando a lo mejor estamos muy preocupados por lo que está pasando en el otro lado del mundo. Entonces, bueno, pues esa parte que tiene la información local que es tan importante. Así que bueno, pues hasta aquí hemos llegado ya. Como siempre nos hemos pasado un poquito de las 11 de la mañana, pero bueno, el tema lo requería y era muy interesante. Muchas gracias a los dos por haber estado una mañana más aquí con nosotros charlando y bueno, dejando vuestra opinión a todos los vecinos. Un placer. Gracias por invitarme. Y nosotros nos vamos. Esta tarde recordaros que a partir de las 5 de la tarde estará aquí con vosotros Ruth Holgado en una entrevista que van a hacer con gente de los 8 de Airbus por un documental que se llama... Oye, espérate, lo acabo de perder ahora mismo. A ver si eso... Sí, se está preparando un 3 y un perro, el colectivo 3 y un perro, que están preparando un documental sobre los 8 de Airbus, están haciendo una campaña de crowdfunding y bueno, pues esta tarde todo lo va a contar mejor que nadie Ruth Holgado. Aquí a las 5 van a estar gente de los 8 de Airbus, más gente del colectivo que está preparando, bueno, pues un documental para contar cómo ha sido todo ese proceso que aquí más de una mañana hemos podido charlar y comentar. Seguro que la entrevista es muy interesante esta tarde. Os invito a todos que a partir de las 5 de la tarde estéis aquí, como siempre, descargáis la aplicación y hoy escucháis el podcast de Getafe Radio. Nosotros estaremos aquí otra vez mañana a las 10 de la mañana.